Los hombres de todas las épocas se han preguntado cómo se originó el universo. ¿Qué leyes lo mantienen? ¿Es infinito? ¿Es eterno? Y si no, ¿cuándo y cómo empezó a existir? ¿Y la vida? ¿Cómo surgió? ¿Fue solo en el planeta Tierra? ¿Y por qué? Las primeras respuestas las dieron hace 2500 años los filósofos griegos. Para ellos el universo era eterno, esférico y muy reducido. Creían que los individuos morían, pero que las especies habían existido siempre. En la cosmología clásica, nacida de Aristóteles y Ptolomeo, el universo era una multiplicidad de esferas cristalinas concéntricas con la Tierra como centro. Una revolución destronaría este sistema en el siglo XV. La inició un joven clérigo católico de Polonia, Nicolás Copérnico. Colocó el Sol en el centro del universo e hizo que la Tierra girara en torno a él. La hipótesis de Copérnico tenía indudables ventajas, pero conservaba lo esencial del esquema clásico. Había un centro del universo y este seguía dividiéndose en dos grandes zonas, la sublunar y la supralunar, en la que los cuerpos celestes no podían sufrir cambios sustanciales. Estos dos últimos postulados fueron superados poco después por los descubrimientos de Brahe y sobre todo de Kepler. Este demostró que las órbitas de los cuerpos celestes no eran esféricas sino elípticas. Se arrinconaban así los prejuicios de la cosmología clásica. Posteriormente Galileo, Newton y muchos otros, hasta el siglo XIX, dieron un gran impulso a la comprensión del cosmos. Pero el paso decisivo se dio en el siglo XX. Einstein, de Sitter y Friedman descubrieron que las ecuaciones de la relatividad exigían un universo dinámico. Pero no fueron ellos, sino un sacerdote católico belga, Lemaitre, quien en 1927 sorprendió al mundo con la teoría del Big Bang. Un discípulo suyo, el premio Nobel Christian de Dieu, lo recuerda. Georges Lemaitre, he was a priest. No, he was a monsignor. Georges Lemaitre era un sacerdote, un monseñor. Fue presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias de Roma. Yo soy miembro de esa academia. Yo asistí a sus clases. Le tuve como profesor cuando era joven. Él era esencialmente un matemático y trabajaba en problemas cosmológicos. Era amigo de Einstein y era uno de aquellos que escribían ecuaciones. Y así, resolviendo algunas ecuaciones, llegó a la conclusión de que todo el universo empezó siendo un solo átomo. Tengo su libro en casa, se titula El átomo primitivo. El átomo en el cual toda la materia y energía del universo estarían condensadas en lo que él llamó el átomo único. Y entonces estallaría y daría origen a las galaxias, las estrellas, los planetas y demás. La gran explosión del Big Bang parecía explicar el nacimiento del universo, la materia, la energía, las leyes que lo gobiernan y también el origen del espacio y el tiempo. Algunos lo interpretaron como la prueba científica de la creación. Lemaitre se enfadó y dijo, esto no tiene nada que ver con la religión, y él era sacerdote. Esto es ciencia. En 1929, en el observatorio de Mount Wilson, el astrónomo norteamericano Edwin Hubble obtuvo la prueba experimental que confirmaba la teoría del Big Bang. Al analizar las estrellas con el telescopio gigante, vio que sus espectros se desplazaban hacia el rojo dependiendo de su distancia. Eso suponía que las galaxias se alejan constantemente de nosotros. Y no solo eso, las galaxias se están alejando unas de otras. Este descubrimiento impresionó incluso al propio Einstein. En 1948, George Gamow predijo la existencia de una radiación cósmica de fondo, fruto de la gran explosión inicial, algo así como su eco. Pero la teoría del Big Bang continuaba siendo hipotética y no lograba explicar la antigüedad del universo o la formación del hidrógeno de ciertos elementos químicos por entonces conocidos.
Para superar estas dificultades, Hermann Bondi, Thomas Gold y Fred Hoyle propusieron en 1948, como alternativa al Big Bang, la teoría del estado estacionario. En su propuesta no solo había motivaciones científicas, sino carga ideológica. A estos científicos la teoría de un Big Bang que da origen al universo les parecía demasiado favorable a la existencia de un Dios creador. Fred Hoyle was an astronomer. Fred Hoyle era astrónomo y creía que el universo era eterno. Tenía la teoría del estado estacionario del universo, según la cual el universo existiría eternamente. Y así pues, trató de ridiculizar a Lemaitre diciendo, esta es la teoría del Big Bang. Y por supuesto, Lemaitre tenía razón y Hoyle estaba equivocado. Esta tentativa de negar el Big Bang fracasó a causa de la radiación de fondo. Si no hubo un Big Bang, entonces tampoco podía existir radiación cósmica de fondo. Pero esta fue hallada en 1965 de forma casual y valió el premio Nobel a Arno Penzias y Robert Wilson en 1978. Además, en 1992, el satélite Cobb confirmó este hallazgo con la detección de más radiación de fondo. Y desde entonces, nuevas ondas la han estudiado con más detalle. Con estos descubrimientos, la teoría del Big Bang recibía un fuerte apoyo, pero siguen en pie muchos interrogantes. El Big Bang parece que es un acontecimiento que realmente ocurrió. Si es o no es, por decirlo así, el primer acto del drama o de la historia de la creación, eso es algo que la ciencia nunca podrá aclarar. ¿Qué hubo antes del Big Bang? La ciencia experimental no tiene respuesta. Esto se debe a una razón muy simple. Nuestros conocimientos científicos acerca de la realidad material solo son válidos a partir de un determinado instante posterior a la gran explosión. Es el llamado tiempo de Planck. Antes de ese tiempo de Planck, pudo haber existido un universo con más dimensiones, incluidas más dimensiones que podríamos llamar en cierto sentido dimensiones temporales. El hecho es que ahora no sabemos nada de lo que ocurrió antes. Si hubo o no hubo una situación cósmica previa al Big Bang, si hay o no hay otros mundos aparte del que está a nuestro alcance, es una cuestión que nos interesa como creyentes en el sentido de que si creemos que Dios es omnipotente y omnisciente, es probable que esa omnipotencia y esa sabiduría total se haya aplicado a crear unas dimensiones de la realidad que nosotros ni remotamente podemos sospechar. Ninguna teoría cosmológica puede llegar más allá del inicio temporal de este universo. Pero, ¿qué significa crear? Cuando hablamos de creación, no nos referimos únicamente al inicio temporal de las cosas. Ser creados significa depender radicalmente de Dios en nuestro propio ser. Significa que el universo y todo aquello que lo compone no es autosuficiente. Dios da el ser al universo, al inicio y en cada instante de su existencia. Sin Él, las criaturas no existirían, se disolverían en la nada. You can conceive creation as a moment. Podemos concebir la creación como el momento en el que Dios creó el mundo de la nada, pero también podemos concebir una creación en la que Dios creó una multitud de universos. Ya sé que esta teoría de los universos múltiples fue ideada para intentar escapar a la hipótesis de que Dios creó nuestro mundo. Pero esto no es una escapatoria, porque nos podemos imaginar que Dios Todopoderoso creó esa profusión de múltiples universos. Y esto Dios puede haberlo hecho a partir de un momento dado, como narra el Génesis, o desde toda la eternidad, si así lo hubiera decidido. La Biblia nos habla de la creación de muchas maneras. En la Biblia no solamente tenemos los dos relatos del Génesis, sino que tenemos también, por ejemplo, el Deutero-Isaías, tenemos también en el Nuevo Testamento las cartas de San Pablo y el Apocalipsis. En la Biblia no solamente se habla de una creación al comienzo, porque muchas veces tenemos la idea equivocada de que la creación es lo que pasó en el pasado, en el comienzo de la historia.
La creación de la que nos habla la Biblia es también una creación continua, en el sentido de que Dios conserva en el ser las cosas que ha creado y las conduce hacia su fin, hacia su perfección. Y eso es la providencia. No es que Dios creó el universo y ya está. No, Dios puede estar creando el universo y estar presente, permaneciendo a la vez trascendente y fuera del universo, pero también dentro del universo y presente en él por medios que no son científicos. Y por supuesto, esto no es contradictorio con lo que sabemos del universo. Otro intento de inspiración materialista para soslayar la necesidad de un Dios creador fue la teoría de la autocreación del universo. Sus partidarios sostienen que el universo habría tenido un comienzo en el tiempo, pero no lo habría creado nadie. Se habría creado a sí mismo. Pero aunque pudiéramos deducir cómo surge el universo a partir de las leyes físicas, ¿qué le daría el ser? ¿De dónde proceden las leyes según las cuales se produjo su origen? ¿Quién o qué les da realidad? ¿Por qué esas leyes y no otras, o ninguna? Son preguntas que nos llevan al núcleo de la cuestión metafísica de la creación. Y la única respuesta puede ser un Dios creador que posee plenamente su mismo ser. Did God create man, or did man create God? ¿Creó Dios al hombre o creó el hombre a Dios? La cuestión es esa. ¿Dónde empiezas? ¿Cuál es la base fundamental de tu visión del mundo? ¿Hay solo materia que emerge espontáneamente y se transforma en ustedes y yo, y en el mundo que nos rodea, por un proceso completamente autónomo y espontáneo? ¿O empezó en la mente de Dios, que creó la materia y la dotó de inteligencia e hizo a los humanos a través de un proceso evolutivo, pero los dotó de un alma, como sostiene la teología cristiana? Sea cual fuera su origen preciso, el universo continuó el proceso de su expansión. Unos 200 millones de años después de la gran explosión, se formaron las primeras estrellas. Centenares de millones de años más tarde, aparecieron las primeras galaxias. Unos 7.000 millones de años después de la gran explosión, la desaceleración que sufría el universo cambió de signo. Fue entonces cuando, fruto de la acción de una energía misteriosa y aún desconocida, empezó a expandirse de un modo acelerado. El Sol, los planetas, todo el sistema solar se originó hace 4.500 millones de años. Ese fue nuestro Big Bang. El verdadero Big Bang ocurrió hace 14.000 millones de años. Es muy posible que la Luna se formara a partir de un impacto de un meteorito gigante contra la Tierra. Lo que sigue siendo un verdadero enigma es cómo se originó la vida en nuestro planeta.